Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Hemos recibido de parte de Dios una vida nueva. Muchos ya hemos podido experimentar la dicha que eso significa. Sin embargo, también se asoman algunas preguntas. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo vivo esta vida cristiana? ¿Cómo enfrento decisiones cotidianas? Tenemos mucho todavía que aprender, sin duda. Por lo tanto, en esta semana vamos a aprender cómo adquirir esta sabiduría que viene de parte de Dios. Cómo en cada aspecto de nuestra experiencia puede Dios estar presente para traernos gozo. Estudie junto a nosotros, aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, sabiduría para vivir con rectitud. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmos, capítulo 90, versículo 12. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gusto estar con ustedes una nueva semana. Estamos también felices porque confiamos que muchos de ustedes están disfrutando merecidas vacaciones y estamos también en un periodo del mes de febrero en donde al menos aquí en Chile suele darse un cierto recambio. Algunos ya están regresando a sus hogares y sin duda de un merecido descanso ya están avisorando cómo nuevamente el trabajo, las responsabilidades que eso conlleva están muy claramente ahí en el horizonte, pero reciban nuestros saludos, nuestros afectos aquí desde los estudios de Nuevo Tiempo junto a todo el equipo. Y como no, también sigue con nosotros nuestro invitado, el pastor Luis Saavedra. Gracias por contar nuevamente con su presencia para el estudio de esta semana. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Estamos muy contentos de estar una semana más compartiendo este interesante estudio acerca del libro de los Salmos. Así es. Y bueno, estamos ya entrando a lo que la última mitad. Desde luego, ya la semana pasada estábamos en ese punto de inflexión. Pero ahora sí, estamos ya viendo algunas ideas que se desprenden de las que ya hemos visto, pero tal vez toma un matiz más aplicado ahora y vamos a requerir nuevamente la presencia de Dios para que nos permita hacer esas observaciones que el texto tiene y que realmente transformen nuestra vida, nos den una clara directriz de cómo vivir vidas plenas. Así que, queridos amigos, por favor, únase a nosotros en esta oración. Vamos a pedir que Dios nos ayude, nos acompañe con su Espíritu en este estudio y en este diálogo. Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias por tu compañía, por tu fidelidad semana tras semana. Y ahora que queremos nuevamente abordar lo que tu palabra nos dice, de cómo esta palabra puede transformar nuestras vidas, cómo nuestra vida puede tener un sabor distinto, puede tener una perspectiva renovada, pedimos que tú nos acompañes, que en estos diálogos podamos ver claramente qué es lo que tú deseas decirnos y que eso traiga satisfacción, conformidad y gozo a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos entonces viendo cómo los salmos tarde o temprano deben decantar en esto de la realidad. Ya hemos visto cómo nos dan una clara visión de quién es Dios, de cómo también no niegan las grandes preguntas que la gente tiene, que nosotros tenemos, pero no podemos pasar todo el día solo meditando ni formulando tal vez grandes declaraciones respecto a Dios, aunque son la base finalmente de nuestro vivir. Pero ahora los salmos justamente nos quieren llevar a ese plano. ¿Cómo vivo ahora que he podido entender estas grandes verdades? ¿Cómo vivo ahora que tengo a Dios dibujado y retratado de la manera correcta? Por lo tanto, tal vez en esta semana vamos a empezar a responder esto de cómo vivir. Ahora, la vida es compleja, tiene múltiples dimensiones, pero sin duda los salmos buscan abordar gran parte de ellos. ¿Dónde podemos comenzar en esto de comprender cómo vivir o como la propia lección de la guía de estudio, ¿no? Sabiduría
para esta vida. Son grandes conceptos, la vida y la sabiduría. Sí, interesante el título, ¿no? Porque menciona sabiduría para vivir con rectitud. Es decir, ya nos coloca delante dos conceptos interesantes. Por una parte, el concepto de la sabiduría, ¿no? Y que a veces nos cuesta definir, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? Y por otro lado, el concepto de la rectitud, es decir, qué es lo recto. Cómo entender este concepto de la rectitud. Y creo que aquí lo que tú planteas, ¿no? Estamos llegando a un tópico dentro de la lección o dentro del estudio que hemos estado desarrollando este trimestre, donde a través de la experiencia de los salmos, ¿no? Que ya hemos definido oraciones, los salmos son cánticos, alabanzas, pero donde vemos el reflejo de la vivencia, de la experiencia del ser humano, vamos a encontrar elementos muy prácticos para entender justamente qué es lo que espera también Dios de nuestra vida y cómo nosotros podemos conducirnos de acuerdo a ese ideal de Dios, que es muy importante. Y creo que es interesante señalar también, por una parte, que bueno, Dios nos ofrece a todos nosotros su gracia, ¿no? La salvación como un regalo. Pero aquí viene un concepto asociado, y es el hecho de que la salvación no solo implica una acción externa al ser humano, es decir, no es solo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, saldando esa deuda que nosotros los pecadores no podíamos saldar por nosotros mismos, sino que al mismo tiempo, aparte del hecho de esta acción externa, la salvación también tiene una acción, llamémoslo así, interna, es decir, hay una obra transformadora, ¿no? Y quiero recalcar ese concepto, es decir, no es solamente, como a veces se plantea, un mejoramiento de la vida, sino que aquí estamos hablando de una transformación de la vida. Y eso es parte de este proceso de salvación. Y es allí donde nosotros tenemos que ver este aspecto, es decir, bueno, ahora que ya estoy en Cristo, ahora que ya he aceptado la salvación en Cristo, ahora que Jesús se transforma en mi Señor también de mi vida, bueno, ¿cómo opera este cambio y cómo ahora yo puedo en esta nueva vida comenzar, por lo tanto, a experimentar esa transformación y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? que es el resultado, que es el fruto de estar en esta experiencia de la salvación? Y creo que los salmistas, digamos en este caso, son para nosotros un reflejo de lo que implica esa vida, ¿no? Porque a veces pensamos que esta vida nueva en Cristo va a estar exenta de problemas, de dificultades, de luchas, ¿no? Y por lo tanto es todo, como se dice, planito, pavimentado, ¿no? O es todo un mar de, ¿no es cierto?, de rosas, todo feliz. No. Es decir, el cristiano va a tener que enfrentar durante este proceso de crecimiento espiritual, de desarrollo en su experiencia con Dios, de la transformación de esta vida a la semejanza del carácter de Cristo, de la asimilación, por lo tanto, de la voluntad de Dios, van a haber momentos a veces difíciles, situaciones. Y creo que los salmos son justamente una expresión muy vívida de esa realidad humana. Y por eso creo que se transforman en elementos muy prácticos para que nosotros podamos justamente de alguna manera dar respuesta a esto. Sabiduría para vivir con rectitud, ¿no? Que es digamos, la gran temática. Y uno de los salmos creo que muy importante que estaban dentro del estudio está el Salmo 119. Y creo que de ahí podemos extraer algunas enseñanzas bastante interesantes, ¿no? Sí, de hecho lo tengo abierto aquí. Sí. Siento que ya las primeras palabras nos dan una forma de entender la vida, ¿ya? Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Camino y andar, ya habíamos hablado de estos paralelismos que son muy propios. Aquí se está reiterando este concepto. Hay un camino y yo debo transitarlo. Vemos como en los primeros años de la Iglesia, el libro de los Hechos señala de que la experiencia cristiana era conocida como el camino, ¿ya? Es una forma de señalar que algo ha cambiado, transito de manera distinta a mi vida. No dejo de estar ajeno a las realidades de este mundo y sus circunstancias, pero mi camino es distinto y mi forma de transitarlo también es distinto. Claro, y esta expresión, el camino, es algo que tú encuentras reiteradamente en el Antiguo Testamento, en mensajes de los profetas, en el contexto de los salmos, como también lo vemos en el Nuevo Testamento, como tú lo señalabas recién. Es decir, y claro, y el camino es el reflejo, en otras palabras, de la vida. Por ejemplo, se me viene el texto
que está en Isaías 58, ¿no? Cuando habla en el contexto de la observancia del sábado, no hablando, ¿no es cierto?, tus propias palabras, ni haciendo tu voluntad, ni andando en tus propios caminos. Y entonces el camino es algo que representa o simboliza la vida en sí, pero no solo la vida, sino cómo nosotros construimos o forjamos esta vida, qué es lo que hacemos en esta vida. Y claro, y en este contexto el camino en Cristo o el camino en la salvación denota un cambio. Es una nueva experiencia, es tal vez una nueva forma de entender y de vivir la vida. Es decir, no solo entenderla, es cómo yo la aplico, cómo lo hago. Y algún cristiano podría pensar, ok, yo antes no era cristiano, ahora soy cristiano. ¿Qué va a cambiar? La verdad es que todo cambia. Al punto de que, como es todo, no siempre sabemos identificar de inmediato en qué dimensión y de qué forma. El día de mañana me bauticé, digamos, este fin de semana. Llegó el primer lunes, mi primer lunes de trabajo como alguien ya bautizado, una nueva criatura en Cristo. ¿Qué cambió? Me estoy levantando a la misma hora, estoy yendo a trabajar al mismo lugar, me voy a encontrar con mis mismos compañeros. Sí, pero lo que condujo mi experiencia hasta entregarle mi vida al Señor me ha reorientado a cómo ver incluso el por qué trabajo. Antes tal vez era sustento a la familia, que es 100% válido, eso no cambia. Como una forma de desarrollar mis habilidades, es lo que estudié. Eso también necesariamente no va a cambiar. Pero ahora tiene un valor agregado. Ahora tal vez el trabajo presta un servicio mucho mayor. Descubro que puedo a través de mi trabajo ser bendición para otros. Descubro que puedo traer honra y gloria a Dios a través de mi trabajo, que puede ser muy, comillas, trivial, secular. Tal vez solo veo números en una pantalla o trabajo en una planilla o sencillamente enviando, gestionando cosas, pero a través de mi ejemplo y a través de lo que mi trabajo puede reportar, el ambiente que yo puedo generar en mi lugar de trabajo, son consideraciones que yo antes no tenía, pero ahora las veo y descubro un potencial que pensaba antes estaba relegado solo a un cierto lugar, llámese la iglesia, o un cierto ambiente, tal vez el de mi familia. No, ahora veo que en realidad Dios puede permitir que diferentes escenarios de la vida cotidiana se transforman en un lugar de mucho potencial para traer honra y gloria a Él. Sí, y eso es muy importante lo que tú señalas, porque entonces entendemos que la vida cristiana es una forma de vida y el evangelio es algo que permea todo. Es decir, no es solamente la aceptación de un conocimiento doctrinal, intelectual, y decir, sí, esto es verdad, sino que el evangelio se internaliza, es decir, la persona lo acepta en el corazón, en la conciencia, pero esos principios que están escritos a fuego, por decirlo así, se transforman en carne, es decir, se hacen carne en la experiencia diaria. Entonces, yo no dejo de ser cristiano el resto de la semana. Es decir, no es que soy cristiano para ir a la iglesia, adorar a Dios en el contexto, ¿no?, del sábado, del lugar de adoración donde me encuentro, y luego de eso, el resto de la semana, yo ya no soy un cristiano. No, el cristianismo es algo que se vive día a día y, como tú bien lo mencionabas, se expresa y se manifiesta en todos los contextos. En todos los contextos. Se me viene a la mente un texto que conocemos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, nuestra vida es, por decirlo de alguna manera, una testificación permanente y constante de esa presencia de Dios, y a través de ello nosotros también podemos honrar a Dios, glorificar a Dios en cualquier contexto, pero al mismo tiempo también ser una influencia para la experiencia de otros. Entonces, claro, es evidente que una nueva vida en Cristo, nuestra nueva forma de pensar, de mirar y de vivir, debe generar un impacto, digamos, en todo contexto. Aquí volviendo al Salmo 119, que sin duda aquí va a seguir apareciendo en nuestro estudio sobre los salmos, cómo no, es un salmo muy extenso y abarca muchos aspectos, sobre todo de cómo orientar nuestra vida conforme a la propuesta de Dios, ¿no es cierto? Aquí encontramos versos 11 al 14. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. ¿Podría alguien decir, bueno, qué es esto? ¿Él está describiendo cómo es su vida? ¿O está describiendo más bien cuál es el foco al cual él apunta su vida? Que son, creo, cosas un tanto diferentes. Alguien dice, ¿cómo lograr gozarme en los mandatos de Dios? Asociamos gozo con estar con los amigos o cosas de este estilo, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, me parece que el salmista está colocando como su foco de vida el gozarse en lo que es la propuesta de Dios para él. Y eso es tanto una decisión como también una experiencia. Me parece que hay que entender que hay que combinar estas dos cosas. Es un desafío sin duda entender de que lo que antes consideraba muy valioso, las riquezas, dice aquí, un buen sueldo tal vez, eso era motivo suficiente para ir a trabajar, pero ahora descubro que hay más en la vida y por lo tanto lo que ahora llena mi corazón son otras cosas. Y a veces como cristianos tal vez igual podremos pasar por momentos en donde nos cuestionaremos, ¿no? ¿Portarme bien vale la pena? Algún cristiano puede hacerse genuinamente esa pregunta. Pero si el norte de nuestra vida es el plan que Dios tiene, vamos a saber superar esos momentos porque nuestro foco ya lo hemos descubierto. Y por lo tanto lo inmediato que de pronto puede ser cuestionado genuinamente y se lo llevamos a Dios en oración a través de lo que los salmos mismos nos permiten, vamos descubriendo que ese horizonte, ese foco sigue estando allí. He decidido descubrir un gozo más elevado. Exacto. Mira, y ahí está ese aspecto importante, es decir, el cristiano debe apuntar hacia el ideal de Dios, no al ideal del mundo al cual nosotros a veces nos conformamos, ¿no? A veces nos planteamos el aquí y el ahora, es decir, nuestra prioridad en muchos momentos se transforma justamente en estas cuestiones más temporales, ¿no? El trabajo, el bienestar económico, la familia, que no está mal, porque tiene un rol y cumple, digamos, un aspecto importante de nuestra vida, de nuestra existencia, pero no es el todo. Ahora, hay un texto que está aquí dentro del mismo Salmo, el Salmo 119, en el verso 2, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. O sea, creo que ahí hay un elemento que es clave y que marca justamente esta diferencia que tú estás planteando entre el aquí y el ahora o apuntar hacia este ideal de Dios. Y es justamente el hecho del cambio de las prioridades. Es decir, en la vida cristiana o en la nueva vida en Cristo, el orden de nuestras prioridades cambia. Es decir, ya no es mi preocupación mayor lo inmediato, por decirlo de alguna manera. Ya no es lo que yo vivo aquí, el ahora, el trabajo, las cosas cotidianas, lo que acaparan mi atención, que tal vez antes era a lo cual yo le daba mayor importancia, sino que aquí dice claramente el texto, los que guardan tus mandamientos y con todo el corazón lo buscan. Y la gran pregunta es, ¿a quién busco? Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que yo voy a colocar ahora en primer lugar? Hay una invitación de Cristo también, por ejemplo, en el Evangelio, cuando Él nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, Mateo 6:33. Y ahí Jesús no está en contra de las necesidades o lo que Él define como los afanes de la vida, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Sí, son preocupaciones naturales, normales. El tema es cuando esas preocupaciones se transforman en el centro de nuestra ocupación. Y tal vez esa era la vida que llevábamos antes. Entonces, esta vida en sabiduría con Dios, esta nueva vida en Cristo, es, por decirlo de alguna manera, un reordenamiento de mis prioridades, donde Dios, obviamente, ahora va a ocupar ese primer lugar. Y mi anhelo cada día será justamente estar en esa presencia de Dios, es decir, estar en esa relación íntima con Dios, buscarle a Él, y obviamente que eso traerá consigo como consecuencia el gozo, la alegría, la felicidad. Si antes yo me aproblemaba, no sé, por un tema económico, hoy día en la confianza en Dios y la tranquilidad que tengo con Él, de estar en Él, en esa experiencia diaria de compañerismo y comunión con Él, esas cosas van a quedar también sujetas, por decirlo de alguna manera, a la voluntad de Dios, al plan de Dios, a la ayuda de Dios, a la conducción de Dios. Tal vez solo sumar un texto más y ya estamos llegando a un momento de hacer nuestra pausa mandatoria, ¿no? Pero para complementar lo que tú estás diciendo,
En el verso 161 en adelante, ahí de este mismo Salmo 119, me llamó mucho la atención una conexión creo que es inevitable hacer con el Nuevo Testamento. Leo desde el 161. Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. O sea, esto que tú recién comentabas, los problemas están, ¿ya? En este caso, príncipes que persiguen sin que yo haya hecho algo que provoque aquello, pero mi corazón teme la palabra de Dios y por lo tanto no temo a estos príncipes, no temo ya la situación, más bien me he volcado por ampararme en la propuesta de Dios. Tanto así que el verso siguiente dice, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Repasando justamente esto, fue imposible no ver la conexión con las parábolas que contó Jesucristo, de ese gran tesoro encontrado en el campo o la perla de gran precio. Cómo la vida se orienta en función de algo tanto mejor. Y eso es la palabra de Dios. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Son decisiones, son actitudes que fijan una forma distinta de ver la vida. Y eso no puede transmitirse solo a través de conceptos. Nuestros amigos acá tendrán que probar y gustar lo bueno que es Dios, como dice el Salmo 34. Hay que probar, hay que, como diríamos tal vez, lanzarse a las aguas para descubrir que realmente Dios nos va a sustentar y que Él es bueno en todo momento. Queridos amigos, como ya les decíamos, es tiempo de hacer una muy breve pausa. Ya regresamos con ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos junto a ustedes, queridos amigos. Gracias por permanecer junto a nosotros. Nos gusta, como es habitual, extenderles un cariñoso saludo a quienes nos saludan también de diferentes partes del mundo. Algunos tienen el privilegio de escribir ahí alguna palabra de ánimo, algún motivo especial de oración también, y de diferentes partes del mundo nos da mucha alegría poder recibirlos. Tenemos aquí a algunos amigos y hermanos que nos escriben. Marina Matos, ella nos escribe desde Suiza, y aunque es un mensaje breve, Dios les bendiga. Hermana Marina, les agradecemos mucho aquello. Doris Castillo, también agradeciendo el repaso de la lección. Sandra Palomo también nos envía sus saludos, deseando que Dios pueda bendecirnos siempre. Y nos gusta pensar de que esto es extensivo a todo el equipo también aquí de Nuevo Tiempo. Muchas gracias, nuestra amiga y hermana Sandra. Margarita Rodríguez igualmente, ella escribe desde México, muy feliz también de la explicación que se puede ofrecer desde aquí de la escuela sabática, como se conoce también nuestra guía de estudios. Es el momento en donde la iglesia se reúne para conversar, dialogar ahí los sábados de mañana sobre la palabra de Dios. Y finalmente, Maritza Vigil, ella también ofrece sus bendiciones, que Dios nos guarde, y agradece también por estas lecciones. Gracias a ustedes realmente por acompañarnos y por entregar estos cariños de diferentes latitudes que confiamos también son motivo de diálogo con sus amigos, en su entorno familiar, y puede ser una plataforma muy hermosa también para compartir la palabra de Dios. Así que gracias también por ese cariño a la distancia, gracias por ser parte de la familia de Nuevo Tiempo. Estábamos haciendo varias alusiones aquí al Salmo 119 y probablemente hay algo muy transversal en este Salmo que es los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la ley de Dios. ¿Qué rol juega entonces la ley de Dios en esta nueva vida, en esta sabiduría para andar en rectitud? Mira, es interesante ver que, bueno, en más de un texto dentro del Salmo se menciona reiteradamente este concepto de la ley. Por ejemplo, en el verso 1, iniciando el Salmo, el salmista dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley. Es decir, y esto está asociado a una bienaventuranza. O sea, porque dice bienaventurado, es decir, feliz, contento, dichoso, gozoso. ¿Quién? Bueno, los que andan, como dice acá el texto, en la ley de Jehová. Luego en el verso 2 nuevamente reitera, bienaventurados los que guardan sus testimonios. En el verso 10, por ejemplo, con todo mi corazón te he buscado,
no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces aquí encontramos tres expresiones que tal vez pueden aludir al mismo elemento, ¿no? El concepto de ley, el concepto de testimonio, ¿no? Que aparecen mencionados aquí. Y claro, y la ley debe ser entendida por una parte tanto en el sentido del conjunto de las ordenanzas que Dios había entregado a su pueblo. Recordemos que Dios a través de Moisés no había entregado solamente los 10 mandamientos. La ley moral sí son la base fundamental tanto del carácter de Dios, del gobierno de Dios, como son la base de cualquier otra ley u ordenanza que sea aplicable a la vida del ser humano. Por lo tanto, los mandamientos de Dios desde el punto de vista moral cumplían un rol importante dentro de la experiencia del pueblo de Dios. Pero a eso se asociaban también el otro conjunto de ordenanzas que tenían relación con lo religioso, con los servicios rituales, con el santuario, o hasta incluso con aspectos que tenían relación con lo civil, o hasta cuestiones de la vida diaria, cotidiana y hasta lo social, ¿no? Todo estaba reglamentado, normado. ¿Con qué propósito Dios había establecido, digamos, este conjunto de testimonios, de leyes? Con la finalidad justamente de guiar a su pueblo en esta nueva forma de vida. Y aquí quiero hacer una relación tal vez con el Éxodo y el Sinaí. Porque si tú te das cuenta, Dios ¿qué hace? Saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Es una acción de gracia de Dios. Es decir, Dios libera a su pueblo Israel, no se libera por sí mismo. Dios lo saca, lo lleva hasta su presencia en Sinaí. Y una vez que el pueblo está libre de la esclavitud, ahora Dios establece el pacto y entrega sus mandamientos a su pueblo. Y eso pasa también en nuestra experiencia cristiana. Es decir, Dios nos libera de nuestra condición de esclavitud del pecado a través de Jesucristo. Nos ofrece esa salvación, nosotros la aceptamos y ahora en esta nueva vida Dios coloca delante de nosotros esta guía que son sus mandamientos, sus principios, para que nosotros podamos verdaderamente vivir en una nueva vida. Por lo tanto, el rol de los mandamientos no es un elemento de salvación para Israel. En el contexto del Salmo no están puestos como elementos para que, yo guardo esto y entonces ahora Dios me va a bendecir. Al contrario, dice, bienaventurado el qué, es decir, el que está colocando en práctica. Es decir, los mandamientos, por lo tanto, no cumplen un rol meritorio para alcanzar algo, sino que la observancia de los mandamientos viene a ser la consecuencia de estar en esta salvación en Cristo. Y por lo tanto el vivir de acuerdo a los mandamientos es lo que trae gozo, felicidad, protección también frente a las consecuencias del pecado, que son muy dolorosas y que también en la vivencia de los salmistas nosotros nos damos cuenta de cuando ellos reconocen que se han alejado de la voluntad de Dios y han tenido que sufrir las consecuencias del pecado, lo triste que es el pecado, el sufrimiento, ¿no? Por ahí cuando David menciona, mientras callé, envejecieron mis huesos, ¿no? Menciona en el Salmo 32, es decir, nosotros nos damos cuenta entonces que la vida nueva en armonía a la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, siempre será el mejor camino y siempre es el resultado de estar en Cristo y no es justamente el medio para estar en Dios o alcanzar, ¿no?, la bendición de Dios. Es decir, ya vivir los mandamientos es estar en esa bendición. Por lo tanto, cumplen un rol guiador, un rol rector, cumplen un rol también de ayudarnos a entender que somos pecadores y que necesitamos de la ayuda de Dios, pero también nos protegen de volver a esa vida tal vez de pecado, de dolor y de sufrimiento que teníamos antes de conocer al Señor. Y que en el contexto de la experiencia histórica de Israel sería como volver a Egipto, volver a la esclavitud. Exacto. Ya que tú planteas un poco esto de la propia historia, cómo Dios los saca de Egipto y les entrega sus leyes y preceptos. Ayer en Éxodo capítulo 4, Dios le dice a Moisés qué debe él decirle a Faraón, ¿ya? Y habla del pueblo como su hijo, ¿ya? Israel es mi hijo. Y esto permite tal vez traer eso de los mandamientos, los preceptos, la ley de Dios, a través de esta analogía que se nos arma aquí, a través del pueblo como hijo. Es un hecho muy comprobado que los hijos, para que crezcan en un ambiente seguro, que los confirma en su autoestima o su autoconcepto, como también se le ha llamado, necesitan reglas claras, sencillas pero claras. Padres que un día dicen que sí, otro día dicen que no, que temperamentalmente más bien dirigen o fijan normas,
le generan una crisis a los hijos. Eso está muy bien documentado. La mejor crianza se da en un hogar con reglas claras y que son consecuentes y que son sencillas de seguir. Lo mismo ocurre, y bueno, estamos ambos en un quehacer docente también, cuando uno les dice, muy bien, tienen que entregar un trabajo. La pregunta natural que el alumno hace, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué extensión? ¿Qué formato? ¿Cuántas citas? Solitos, para evitar esa ansiedad, digamos, de no saber qué hacer, denos el marco, denos el criterio, cuál es, ¿no es cierto?, la rúbrica, etc. El ser humano necesita aquello. Y por lo tanto, lejos de esa rúbrica y lo que uno delinea ahí, lejos de eso ser algo que oprime, al contrario, alivia esa ansiedad de no saber a dónde ir, qué escribir, cuánto escribir. El ser humano necesita ciertas barreras, ciertas fronteras que, lejos de ser un límite, permiten sacar al máximo el potencial. Lo mismo que tú señalabas, ellos salieron de Egipto, pero entraron al desierto. ¿Cómo van a vivir en el desierto? ¿Cómo van a transitar seguros hasta la tierra? ¿Cómo van a poseer correctamente la tierra? ¿Y cómo van a realmente vivir al máximo en toda la plenitud que Dios tenía? Esas eran profundas preguntas que ellos tenían. Y vemos que la historia delata que no sabían cómo contestarlas. Una y otra vez estaban quejándose en contra de Moisés, en contra de Dios. No sabían todavía cómo vivir en esta nueva libertad que Dios les había entregado. Por lo tanto, clamaban, no sabiendo que Dios ya les había ido contestando. Así que ahí tenemos esta dinámica, ¿no?, que la podemos ver tanto en el hogar o como en la realidad educativa. Somos personas en formación. Y ahí tú mencionaste recién otro concepto, cómo vivir en la libertad que Dios les había otorgado ahora. Es decir, por lo tanto, la libertad no puede estar separada de normas, ¿no? Es decir, no existe libertad sin normas. Que la libertad es una nueva obediencia, Claro. es una nueva forma de obedecer. Exacto. ¿Y por qué quiero enfatizar eso? Porque algunos malentienden el concepto de la libertad, ¿no? Estar libres en Cristo, dicen algunos, ¿no? Por lo tanto, yo ya no necesito normas, no necesito ley, no necesito nada de eso, porque Cristo ya lo hizo todo. Entonces ahora yo soy libre en Cristo de esos principios, de esos mandamientos. Y no es así. Es decir, la verdadera libertad justamente es una nueva forma de vivir, pero en armonía a los principios que Dios ha señalado y que están presentes en su palabra. Aquel que se rebela contra lo que sería el marco que Dios establece, lo que él quiere no es libertad. Eso ya se define como el libertinaje, ¿no? No, y si yo digo en Cristo, ese es un concepto muy potente en Pablo. Exactamente. Significa estar en la esfera de Cristo, no en otra. Significa estar bajo su alero y bajo su iniciativa redentora, no tratando yo de forjar yo mismo un destino o mi propia forma de salvarme. Significa también estar amparado en lo que Jesucristo ha definido como correcto. Hay una forma correcta de relacionarnos con Él. Jesucristo mismo lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, que no es solo una alusión a la ley moral, al decálogo, ¿no? Está todo el Antiguo Testamento básicamente allí. Por lo tanto, estar en Cristo significa descubrir la profundidad de vivir estos ideales de Dios en ámbitos tan cotidianos. A Jesús le gustaba mucho traer ejemplos de lo cotidiano. Buscaba a la gente en lo cotidiano y les mostraba en esas cosas cotidianas cómo vivir. La religión no está lejana, no está encapsulada ahí en las cuatro paredes de la iglesia. Y vivir en Cristo también significa eso. Claro, y implica otro concepto, es decir, hay una sujeción. Por eso, es decir, la aceptación de Cristo no es solamente la aceptación de Cristo como el Redentor o el Salvador de mi vida, sino también es el señorío. Es decir, yo cambio, como Pablo lo menciona también ahí en Romanos, cambio del señorío del pecado, donde él está personificando, obviamente, el autor del Romanos pecado. 6. Claro, en Romanos 6. Yo cambio de este señorío del pecado ahora al señorío de Cristo. Entonces, ahora mi vida está en sujeción a Cristo, por amor a Él, por lo que Él ha hecho por mí. Ahora yo quiero vivir también de acuerdo a la voluntad de Cristo en esta relación redentora. Y mira, se me viene este texto de Romanos 12, donde dice, versículo 1, por tanto, hermanos, dice,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo dice, mira, ya no tienes que presentar sacrificios, ¿no? Ya no es necesario ofrendas cruentas. Pero lo que Dios espera en respuesta, que es un sacrificio vivo, es decir, y cuando Pablo se refiere aquí y dice, ¿no es cierto?, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Pablo no está hablando únicamente, digamos, desde el punto de vista físico, o algunos interpretan la salud, ¿no? Sino que él se está refiriendo al ser, a la integralidad del ser. Es decir, es toda nuestra vida íntegramente consagrada ahora a Dios. Si antes dice usabais vuestros cuerpos, vuestros miembros para el pecado, bueno, ahora conságralos plenamente a Cristo. No, y cuerpo es la categoría más amplia que Pablo puede usar justamente para transmitir esta idea. Sabemos que Pablo usa espíritu para hablar de los pensamientos, que habla de alma, más bien para los afectos y emociones. No es que él está subdividiendo, no, sino que usa estas expresiones para las múltiples dimensiones que están todas en un único cuerpo. Entonces, cuerpo es como la categoría más amplia que las incluye a todas. Y por lo tanto, lo que Dios hace ocurre en el cuerpo. Él transforma nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo ocurren pensamientos, sueños, ilusiones, planes, proyectos. Nada de eso ocurre fuera del cuerpo. Todo está ocurriendo aquí. La salvación también se manifiesta aquí. Y como nos conducimos día a día, ocurre también aquí. Exacto. Y ahí es donde se manifiesta lo que es esta sabiduría. Porque finalmente, ¿qué es entonces la sabiduría? Ya que se plantea el concepto inicialmente en la lección. Y la sabiduría no es más ni menos que es la forma como nosotros nos conducimos en la vida. Es decir, son las decisiones que día a día vamos tomando y que están justamente sujetas o amparadas a lo que Dios nos revela en su palabra. O sea, el sabio finalmente desde el punto de vista bíblico, ¿quién es? No es el que toma sus propias decisiones y anda de acuerdo a sus propios criterios, sino que el que es capaz de ajustarse, ¿no?, con la ayuda de Dios a vivir conforme a lo que Dios le está planteando, porque entiende que lo que Dios me está diciendo a través de su ley, a través de su enseñanza, a través de su palabra, es lo mejor que yo puedo hacer para vivir justamente no solo en este mundo, sino proyectándome hacia lo que es lo eterno, finalmente, que es lo que Dios quiere darme. Así es. Bueno, hay otro salmo muy conocido, muy querido, que es el Salmo 90. Ya también estamos teniendo la urgente necesidad de hacer una pausa, pero queremos por lo menos dejar asomado aquí. Nuevamente se plantea cómo vivir de acuerdo a los criterios divinos entra por un lado en un contraste con lo pasajero que es nuestra vida, pero como aún así en esto pasajero, en esto que es como el soplo, ¿ya?, como el hombre que vuelve al polvo, ideas que este salmo también trabaja, cómo eso aún así es compatible con que lo eterno de Dios, lo amplio y vasto de su sabiduría, halle también lugar en esta vida frágil que somos nosotros. Un salmo muy hermoso que, de hecho, queridos amigos, podremos también explorar algunas ideas y tanto más en nuestro último bloque, así que después de esta pausa ya regresamos junto a ustedes. Hola amigo, antes de continuar con el tema de hoy, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido dudas con respecto a la ansiedad, la depresión o la salud mental? La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Sentimientos, la ciencia del existir. Esta guía aborda de forma práctica y sencilla los temas del día a día desde un enfoque científico. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Ya estamos junto a ustedes, queridos amigos. Habíamos dejado anunciado ahí el Salmo 90, pero también varios otros. Esta lección, la verdad, nos ha llevado por varios lugares aquí de este libro tan fascinante, o más bien estos libros, esta colección de libros que nos llegan a través de estas oraciones y cánticos. Tenemos aquí en el Salmo 90 algunos pasajes muy queridos. Uno de ellos tal vez lo he escuchado en más de alguna ocasión también, en un momento triste y solemne como es cuando estamos despidiendo a un ser querido, en más de algún servicio fúnebre.
se asoma el verso 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tal vez cuando somos confrontados con lo pasajero y breve que es nuestra vida, es un momento de hacer una pausa y reflexionar qué lugar está teniendo Dios, cómo estoy viviendo mis días, que son cortos, son breves, pero que los puedo llenar de sabiduría. Exacto. Esa sabiduría divina. Ahora es muy llamativo, ¿no? Este Salmo 90, cómo Moisés va generando estos contrastes entre la realidad de Dios y la realidad humana, ¿no? Porque por una parte, claro, Moisés nos habla de que Dios es nuestro refugio, pero él resalta elementos o atributos que ya hemos visto en los salmos que están presentes en la naturaleza de Dios, es decir, su omnipotencia, Dios como el creador, Dios como el soberano, Dios como aquel que es el eterno, Dios como aquel que tiene el control de todo y también de nuestra propia existencia, ¿no? Porque aparecen expresiones que hasta pueden ser medio chocantes o duras en algún contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice vuelves a convertir en polvo al hombre, es decir, pero entendamos, es decir, no estamos hablando de una voluntad caprichosa, no estamos hablando de, como algunos tienen este concepto, de un Dios que castiga, ¿no? Y que se deleita en el sufrimiento, entonces hasta aquí llegaste y aquí termina tu existencia porque yo quiero. No estamos en ese sentido, el salmista está hablando, sino manifestando el hecho de que la vida, nuestra vida, es justamente un don de Dios y está sujeta también a la voluntad de Dios, que siempre es lo mejor para nosotros. Pero mira, por ejemplo, ahí menciona, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, dice ahí en el verso 4. Pero luego, claro, coloca nuestra condición, nuestra finitud, porque en el verso 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, habla de que nuestra existencia en comparación a Dios es totalmente finita, es distinta. Pero Dios quiere un ideal para nosotros. O sea, Dios nunca nos creó pensando en la idea de que el hombre tenía que morir. O sea, siempre el propósito de Dios era que el hombre pudiese vivir para siempre. Y en esa prueba de obediencia el resultado de aquello era finalmente que el hombre pudiera vivir para siempre. Ahora, pero esa vida para siempre no puede estar sino solamente anclada en esta relación con Dios. O sea, el hombre separado de Dios, el hombre apartado de Dios no tiene vida en sí. Y no tendrá vida, sino que esta existencia acabará definitivamente. Pero es solamente para aquel que es capaz de vivir esta existencia en sabiduría, es decir, en una relación con Dios, amando a Dios, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, es finalmente aquel que es sabio y por lo tanto puede proyectarse hacia la eternidad. Lo que no ocurre con aquel que rechaza justamente a Dios. Entonces por eso dice esto, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la vida es tan frágil, ¿no? De hecho, es posible contarlos. No es la eternidad lo que nos corresponde por ahora. Exacto. Es breve al punto que las podemos contar nuestros días. Lo que tú mencionabas, ¿no? Este texto, Eclesiastés capítulo 3, tenemos allí versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nos queda grande Dios, nos queda grande sus obras. Lo mismo que señala este Salmo 90. 1000 años son como el día de ayer para Dios. ¿Ya? Y esto no es un texto que nos invite a calcular tiempos proféticos, como algunos querrían ahí. No, él está hablando de lo breve, lo finito que es nuestra vida, y sin embargo, no lo hace en un sentido pesimista. No. La verdad es que hay sabiduría, hay bienaventuranza en entender esta vida será breve. Porque en esta vida me ha tocado sufrir, en esta vida me ha tocado llorar, en esta vida me ha tocado ver injusticias, en esta vida he visto cosas que yo me pregunto, ¿cómo podría Dios permitirlas? Por eso esta vida es breve, porque no es la vida que Dios tenía planificada para nosotros. Por otro lado, cuando vemos Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en el corazón, por eso es que también entendemos de que nadie quiere morir. Nadie quiere morir.
Ni siquiera a los que creen en el cielo y la vida eterna les gustaría la idea de morir porque quieren ver crecer a sus nietos, quieren, ojalá, ¿por qué no?, bisnietos. Tenemos esta tensión, pero hay sabiduría en entender de que Dios tiene sus tiempos y sus plazos. No podemos vivir en una utopía de pensar que vamos a ser eternos. ¿Cuántas personas han querido poner su confianza en que no, tal vez va a haber algún desarrollo tecnológico que nos va a permitir vivir más? No, es mejor vivir la vida con la sabiduría que nos da que somos finitos y que hay un mundo mejor que Dios ya está preparando, que este mundo tal como lo conocemos sí llegará a su fin. Hay sabiduría en aquello. No nos autoengañamos pensando ilusoriamente de que vamos nosotros a descubrir una forma distinta de trascender. No es con fatalismo que el Salmo 90 nos confronta con la muerte y lo pasajero de la vida. Al contrario, es porque ya todos los salmos nos están mostrando de que Dios tiene algo tanto mejor. Exacto. Dios sí ha puesto eternidad en nuestros corazones, pero esa eternidad no es para vivirla en un mundo como este. Exacto. ¿Ya? Así que bueno, es ahí donde podemos reinterpretar las ocasiones y experiencias de la vida, y aquí es donde se introduce este concepto de la prueba. Exacto. Dios probando a su pueblo a lo largo de la historia. Y hay varios hitos y hay varios salmos que justamente en la guía de estudio de esta semana se han planteado, muchos de ellos repasando experiencias, pero también personajes claves que tal vez distinguen o representan la manera en la que Dios prueba al ser humano. ¿Cuál de ellos se te viene a la mente? Yo tengo algunos en mente, pero ya que es un diálogo, ¿cuáles tienes tú? A ver. Bueno, se menciona, ¿no?, esta experiencia de Israel ahí en el desierto, cuando llegan ahí, ¿no es cierto?, a Meriba, ¿no?, que nos menciona el Éxodo capítulo 17. Es decir, evidencias ya habían de la acción de Dios. O sea, era innegable que el Señor había estado con su pueblo, era innegable que Dios era Él quien los había sacado de la esclavitud, que había vencido al ejército, ¿no es cierto?, de Faraón, que los estaba llevando por el camino del desierto finalmente hasta la tierra de Canaán, los cuidaba durante el día, durante la noche. Dios era el sustentador quien provee. Pero ahora, ante la primera dificultad, por decirlo de alguna manera, cuando el pueblo se enfrenta en ese momento, ¿no?, al desierto, a la sequedad del desierto, inmediatamente aflora en el corazón del ser humano la desconfianza, ¿no? Confiar, creer o no creer en lo que Dios dice, ¿no? Y ahí dice que Dios estaba siendo probado de alguna manera por su pueblo, ¿no? Pero los salmistas, por ejemplo, el Salmo 81 que menciona sobre esto, nos presenta ahora de la forma inversa, ¿no? Es decir, es Dios probando, ¿no? El pueblo creía que estaban poniendo a prueba a Dios, pero en realidad Dios probando a ellos. Era Dios quien los estaba probando a ellos, a ver si ellos estaban realmente dispuestos a asumir este compromiso, ahora que estaban libres en Él, de poder actuar conforme a su voluntad y confiar en su palabra, no dudar de su palabra. Y creo que ahí hay un punto muy importante, es decir, el cristiano no es cristiano solamente cuando las cosas van bien. O sea, ser hijo de Dios no es un título que yo tengo que tener solamente en los momentos felices, porque como bien ya hemos señalado, o sea, la vida del hombre en este mundo, en este contexto, no está exenta de sufrimientos y de dificultades. Y hay momentos en los cuales nosotros vamos a pasar por esas experiencias difíciles, ya sea porque vivimos en un mundo de pecado y donde existe, ¿no es cierto?, el pecado y las consecuencias del mal, como lo vemos hoy día en esta sociedad. Por otro lado, hay consecuencias que son propias también, por ejemplo, de nuestra imperfección física, ¿no? Tantas enfermedades, a veces que tenemos que enfrentar cosas que ni siquiera pensamos y ocurren, ¿no? En la salud, por ejemplo, en un caso. O en otros contextos a veces Dios permite también que tengamos que ser ejercitados en algún tipo de prueba, sometidos a prueba, pero siempre con un propósito, siempre con una finalidad, es decir, no por un mero capricho como algunos creen, no, sino porque Dios busca refinar nuestro carácter, templar nuestro carácter a la semejanza de Él, pero prepararnos no solo para vivir hoy, sino que debemos entender que nosotros en esta vida corta, que a veces tiene, como Job menciona en el capítulo 14, ¿no?, hastiada de sinsabores, ¿no?, llena a veces de complejidades. Sin embargo, a veces el ejercicio de pasar por esas pruebas o esas dificultades, lo que Dios busca es refinar nuestro carácter en preparación finalmente hacia lo que Él quiere darnos
y hacia donde Él nos está conduciendo, que es la vida eterna. O sea, las pruebas de Israel en el desierto, o las pruebas eran una preparación para finalmente entrar a poseer la tierra y ser verdaderamente el pueblo especial, santo de Dios, que pudiera también influir sobre los demás. Bueno, nosotros hoy día estamos en un proceso también de avance, de crecimiento en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual, pero hacia la eternidad. No, digamos, a quedarnos en el contexto de este mundo, ¿no? Ahora, ahí tenemos el caso de un pueblo rebelde, pero ¿qué pasa cuando hay alguien que ya es una buena persona? A todas luces uno mira y sí, una buena persona. Ahí se asoma la experiencia de José. El Salmo 105, otros también lo hacen, pero tal vez basándonos en aquel. Dios estuvo también entendiendo de que José era un hijo obediente, él denunciaba lo que sus hermanos mayores hacían mal. A algunos no les gusta eso, ¿no? La relación entre hermanos, que uno siempre ande acusando. Pero bueno, es porque él era un joven que buscaba hacer el bien, buscaba que los hijos honraran a su padre y él veía que ellos no lo hacían. Así que Dios tiene múltiples maneras de traer más y mejores experiencias a nuestra vida, a veces desde la terquedad, otras veces incluso viviendo una vida que humanamente hablando no es una mala vida, pero tenemos un tremendo potencial que Dios todavía puede seguir desarrollando. Hay una preparación allí. Tenemos un minuto. 1 minuto 50 segundos. Bueno, hay una preparación. Para cerrar y llamar. Sí. No, hay una preparación. O sea, Dios tiene un propósito para José, pero fue necesario preparar el camino y la vida de José para ese propósito, ¿no? Y por eso lo que vemos en su experiencia previa a llegar a ser gobernador de Egipto. Ahora, tomándome de esa idea, ¿no? Tal vez la invitación justamente a nuestros amigos hoy, al cerrar ya nuestro programa, es eso, es decir, si bien, ¿no?, como seres humanos a veces nos aferramos a las cosas de este mundo y pensamos que esta vida es la vida que tenemos para vivir y que es la vida más valiosa, y centramos nuestra atención a veces en cosas tan temporales, que son tan tangibles, que vemos en el aquí y en el ahora. No tenemos que olvidar que Dios tiene propósitos que son más sublimes que lo que hoy vivimos en este mundo. Y que la vida, verdaderamente, que es un don de Dios, tenemos que aprender a vivirlo en la sabiduría y en el temor de Dios. Y esa sabiduría está justamente en amar a Dios y en vivir de acuerdo a su enseñanza y a su palabra, porque en ella hay seguridad. Y a través de eso estamos construyendo no una vida para el aquí, sino una vida que nos llevará finalmente hacia esa eternidad en Cristo Jesús. Y la invitación es eso, apreciado amigo que está allí acompañándonos en este programa. Vive la vida con sabiduría, pero esa sabiduría está en buscar a Dios de todo corazón. Da tiempo al Señor cada día y Él enderezará tus pasos, dice la palabra, y guiará tus caminos, tus veredas. Quiero invitarte a que podamos orar en este momento. Nuestro Padre Celestial, gracias por darnos esta instancia de reflexionar sobre la importancia de poder conducir nuestra vida con sabiduría. Y esa sabiduría está en amarte a ti, en vivir de acuerdo a tu voluntad, no desechando, Señor, tus palabras, sino siendo oidores atentos y también viviendo conforme a la enseñanza que las Sagradas Escrituras nos entregan. Queremos pedir, Señor, tu bendición para nuestros amigos que han estado viendo este programa y que ellos puedan también tomar esta decisión de entregar sus corazones a ti y dejarse conducir y guiar por tu palabra para así no solo construir para este mundo, sino como tú lo deseas para la eternidad. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en un capítulo más, y será hasta la próxima semana en su programa Lecciones de la Biblia.